1, 2, 3. Muy buenas noches a este conversatorio dirigido en conmemoración del Día Internacional de la Mujer del pasado lunes 8 de marzo. Le pusimos por nombre Camino a la Igualdad. Cuando las mujeres se unen, construyen maravillas. Es un gusto de verdad saludarlos. Montserrat Ruiz, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria, la cual agradezco el que siempre nos sintonicen en estos espacios valiosísimos de conjunción, de intercambio, de reflexión, de ideas, donde hoy vamos a poner a la mujer en el centro del quehacer y donde vamos a ver como objetivo principal de este foro el poder reflexionar sobre los objetivos claros y reales en pos del bienestar de las mujeres de todas las edades, como personas, como seres humanos, como figuras activas en las relaciones económicas y sociales que persigan la igualdad de género en Costa Rica. Para esta actividad contamos con la presencia de la señora Ana Isabel García Quesada, directora fundadora de Fundación GESO, Género y Sociedad. Muy buenas noches, Ana, encantada. Ana, estamos con el micrófono apagadito, perdón. Muy buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludar a las personas que nos están viendo y escuchando esta noche. Muchísimas gracias a usted, de verdad para nosotros es un honor contarles que además Fundación GESO es asociada a la Cámara y pues siempre está en la construcción de políticas de igualdad de género y desarrollo también de procesos donde podamos no solo empoderar a la mujer en un entorno de sociedad, sino también económico y demás. También nos acompaña la hermosísima Nicole Mesensojo, activista en derechos humanos. Hola Nicole, muy buenas tardes. Buenas tardes, Montserrat, doña Isabel, Carla, qué gusto estar compartiendo este espacio con ustedes y un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en Facebook. Muchísimas gracias, Nicola. Vos, para nosotros es un honor de verdad tenerte por acá. Y bueno, ahora hablábamos entre telones de que cuando se nos ocurre una idea de mujeres, siempre llamo a Carla para que podamos generar estos espacios de intervención hermosos y sororidarios con los cuales siempre nos nutrimos tanto. Así que también le doy la bienvenida a mi estimada amiga Carla Prendas, activista también en derechos humanos y colaboradora también en todos los desarrollos de economía social. Muy buenas tardes, Carlita. Buenas tardes, Montserrat. Bienvenida a doña Isabel y a Nicole. Siempre es un gusto verlas y compartir con ustedes. Y Monse, sí, ya hacía falta, ¿verdad? Los jueves a esta hora compartir y conversar y analizar sobre todo de temas de igualdad y de género, que es un reto y un tema tan importante, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo. Un placer, bienvenidas y un saludo a todas las personas que están conectadas, escuchándonos y viéndonos. Muchísimas gracias, Carlita. Y en efecto, bueno, vamos a desarrollar este foro en una hora. Damos inicio con un panorama y una contextualización diferente. Si estábamos hablando hace un año y medio de igualdad, de cuánto nos hacía falta construir política pública, marcos, derribar brechas generacionales, generacionales hablo en materia de no solo edades, sino en materia de género, que teníamos a la ONU diciendo que nos hacía ONU Mujeres, nos decía que teníamos 200 años para adelante para poder tener una igualdad, y la CEPAL nos dice en plena pandemia que hemos retrocedido 30 años en derechos de igualdad de las mujeres. No es casualidad lo que hemos traído en otros foros de lo que nos decía la escritora francesa Simone de Beauvoir, que habría que estar muy atentos cuando existía una crisis política, económica y social, porque siempre las más afectadas iban a ser las mujeres, que hacíamos un llamado siempre a poder velar porque esas crisis realmente pudiesen hoy transformarse más bien en oportunidades. Entonces, sin más, las dejo con Carla para que pueda darnos un contexto y para que doña Ana Isabel ingrese con todo su valioso conocimiento a que hablemos de igualdad. ¿Qué hace falta para la igualdad de las mujeres en estos momentos acá en Costa Rica? Sí, creo que lo más importante es
recordar en el marco de este mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Todos esos retos históricos y reconocimientos históricos en la defensa de esos derechos de la mujer, de los derechos humanos, ¿verdad? Que tanto ha costado en el avance de esa agenda. Y a partir de ahí, Montserrat señalaba importante el detalle de que habían estudios y señalamientos que por lo menos en 200 años, ¿verdad? Lográbamos el tema tan anhelado de la igualdad. Yo, en lo particular, siento que había un contexto de análisis antes de la pandemia, pero me parece que hay que situar el tema en la particularidad de lo que ha sido la pandemia y los temas de la agenda de derechos humanos de las mujeres y de los retos de igualdad, que en una percepción muy personal, me parece que no solo ha existido como un estancamiento, sino también me parece que el riesgo de un retroceso en ese avance que tan lento se había dado, pero que tan importante se había sumado a una agenda mundial y en una agenda de nuestro país. En base a eso, me parece que es importante escuchar la opinión de una experta en este tema, como lo es doña Ana Isabel García, ese contenido de igualdad, ese contenido de los derechos humanos de la mujer, pero con el complemento de pandemia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y además, ¿qué retos tenemos en la actualidad, hombres y mujeres, para avanzar en lo que ya estaba pendiente, en lo que nos ha quedado y en lo que deberíamos de comenzar de pronto a cambiar o replantear ante los nuevos contextos? Doña Ana Isabel, le escuchamos. Sí, bueno, realmente da para conversar mucho, pero efectivamente la pandemia lo que está haciendo es poner sobre, digamos, más en evidencia una serie de retos que todavía teníamos pendientes de avanzar y que preocupan mucho como están preocupando digamos, a organismos como Naciones Unidas, como CEPAL, ¿verdad? Con su último balance que acaba de hacer justamente en ocasión a esta fecha conmemorativa que nos convoca cada año para reflexionar sobre los desafíos y los avances. Siempre hay que poner esa balanza, en balanza, el que no estamos igual que hace 20 años ni que hace 30 y no igual que hace 100, ¿verdad? Y para no echarnos más hacia atrás. Entonces, yo creo que la pandemia lo que está haciendo es levantando unas alertas que yo creo que, como decíamos hace un rato, podría ser una oportunidad también. Claro, es un gran desafío al mismo tiempo, pero el que la pandemia haya dejado en evidencia la sensibilidad que tenía el avance logrado en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, que es lo que CEPAL señala sobre todo, es un retroceso de más de un decenio el que se está midiendo, porque las mujeres salimos de trabajar sobre todo para hacernos cargo de ¿qué? Las responsabilidades de las tareas del hogar y del cuidado de las personas dependientes. Estábamos también con una mayor, digamos, dificultad, éramos más que los hombres en el campo del subempleo, ¿verdad? Entonces, estábamos conquistando cada vez más espacios en la vida laboral fuera de la casa y nos costaba mucho. ¿Por qué? Porque no estábamos liberadas, sobre todo en América Latina, de esa responsabilidad que por razones de género se nos endilga a las mujeres fundamentalmente, ¿verdad? O sea, ¿quién cuida a la abuelita? ¿Quién va a traer el chiquito? ¿Quién se encarga de ver si hay leche, huevos? Y que no es que tal vez que lo compre, pero que esté, ¿verdad? Entonces, todo eso que todavía lo tenemos sobre nosotras muchísimo, ¿verdad? No es igual que lo tuvo mi abuelita, ¿verdad? No, jamás, pero lo tenemos todavía en buena medida. Pues en la pandemia eso se evidenció muchísimo y además nos ha atado otra vez, nos ha atado a muchísimas mujeres, ¿verdad? Tanto que lo que CEPAL dice es que efectivamente, pues, las mujeres están regresando en menor medida que los hombres a trabajar fuera del hogar. ¿Verdad? Muchos porque se está optando en la familia o no en la familia, en el hogar, por quedarse cuidando a los niños, por seguir acompañando a los niños en esto que ahora es la educación en la casa, quienes tienen las posibilidades, porque ya sabemos que no es todo el mundo. Una serie de razones de cuidado, ¿verdad? Que podemos ampliar más, pero no quisiera consumirme en ahondar en ello, pero todo lo que le hace al cuidado, la pandemia lo evidenció. O sea, primero, qué importante que era el cuidado, qué importante que era saber
que hay que limpiar la casa porque a lo mejor tenemos que vivir todos muchos meses y ya años por ahí muy encerrados, y entonces mejor que aprendamos a ver cómo vivimos en un ambiente limpio y sano. Bueno, y eso antes que salían huyendo unos y unas de la casa, le quedaba a la mamá, a la abuela, a la hermana, ¿verdad? A la señora que si los que tenemos posibilidad de pagar, pues ahora si alguien decidió, una familia, prescindir de ayuda doméstica y porque está más o menos acomodada y por la pandemia se queda sin nadie, pues bueno, a repartir tareas. Algo que hemos llamado en el lenguaje de la lucha por la equidad y la igualdad de género, la corresponsabilidad en las tareas del cuidado y todo lo que le hace a las tareas, digamos, domésticas en general, del hogar, del cuidado del hogar y demás. Eso no es una sola corresponsabilidad con los hombres. Lo que queríamos transmitir y que ha costado muchísimo es que es una corresponsabilidad social. Los cuidados es una corresponsabilidad de todos. Y la pandemia resulta que, por eso digo que es un desafío, pero que es una oportunidad, lo ha puesto en evidencia. Y entonces algunos países habíamos comenzado en América Latina a dar pasos, unos más que otros, Uruguay sobre todo, Costa Rica un poco desordenadamente a mi gusto, ya tendremos oportunidad seguramente de hablar de eso, pero había países que habíamos venido avanzando, pero pinitos, poquitico. Ya quisiéramos tener el sistema de cuidados como lo tienen los países nórdicos o lo tienen, ¿verdad? Por ejemplo, en Alemania y en otros países europeos. No, nosotros estábamos apenas comenzando y unos países todavía con el discurso, puro discurso todavía, y a veces sin política y sin ley todavía, ¿verdad? Nosotros teníamos algo para ubicarnos otra vez en Costa Rica, pero resulta que no consolidado. Por suerte, las autoridades tomaron la decisión, muy guiados justamente con un consejo que hubo, y solamente como 2 países de la región así lo hicieron, de no cerrar los centros de cuidado durante la pandemia. Eso fue muy riesgoso, fue muy criticado, fue con mucho susto, pero no lo hicieron, y eso le permitió a muchas mujeres no perder su trabajo, ¿verdad? Entonces, a las muchas pocas mujeres que están ahí, ¿verdad? Porque sabemos que no todo el mundo lo tiene. Pero en otros países se cerró mucho esta oportunidad, esta opción. Bueno, entonces, a mí me parece que la pandemia sí. Primero, la atadura de que la responsabilidad del cuidado está sobre todo sobre los hombros de las mujeres todavía, la pandemia la dejó en claro que esto hay que darle solución. Darle solución porque la mitad de la población está atada. Darle solución porque es una responsabilidad de todos, a quienes hay que cuidar, ¿verdad? Y de las tareas que hay que realizar. Entonces, eso es bien importante. Y lo otro que menciona la pandemia, que me parece relevante en el mundo laboral, es que se ha estimado que en toda la región las mujeres son el 73%, de acuerdo a cifras de CEPAL, del personal sanitario, de primera línea en la respuesta. Y entonces, por eso es que se dedicó mucho a Naciones Unidas en esta fecha conmemorativa, el 8 de marzo. Las imágenes que salían eran justamente de las mujeres que están en la cocina, que son las que limpian. Hay mucho hombre también en todo lo que son tareas digamos, de limpieza dentro de los hospitales y demás, pero hay muchas mujeres, enfermeras sobre todo, es una profesión muy mayoritariamente todavía de mujeres, ¿verdad? En manos de mujeres. Y entonces, bueno, también en qué condiciones, qué abnegación, qué de todo, pero evidenció también unos papeles que resultaron súper importantes. Hoy valoramos el cuidado, hoy valoramos ese servicio y esa atención y ese amor de las personas que cuidan a las otras, y eso tenemos que poderlo maximizar. No la tenemos fácil, porque la pandemia nos está poniendo a todos, a todas, en una situación muy compleja, y de eso va a costar mucho salir. Pero indudablemente es una oportunidad porque la visibilizó, y esto no podemos dejarlo pasar, ¿verdad? O sea, hubo cuellos de botella y lo siguen habiendo en el mundo, en otros campos, para que las mujeres logremos la igualdad de oportunidades y derechos igual que los hombres. Pero en este momento, esta es una que dejó en evidencia porque tiene una ramificación con otros derechos que nos están siendo todavía vedados y que nos pueden echar más atrás. Muchísimas gracias, doña Ana Isabel, ¿verdad? Un marco importante de análisis y además recalcamos la oportunidad para poder evidenciar los grandes retos que tenemos y a partir de ahí replantear, seguir rutas que han funcionado y continuar con el avance que hemos tenido a lo largo de la historia. Vamos a escuchar a doña Nicole Mesén, ¿verdad? Me parece que doña Nicole Mesén tiene toda una gran experiencia, es una activista importante,
en este país y más allá de este país, en los temas de los derechos humanos y los temas de lucha a los derechos de la mujer y de la igualdad. Doña Nicole, es muy importante, a mí me parece, desde su perspectiva, todos esos retos, considerando todos los elementos que introducía doña Ana Isabel en esa agenda de la diversidad de mujer, ¿verdad? Porque también tenemos condiciones, no es una cosa estandarizada, no es una cosa que se hace de la misma fórmula o la misma receta, por usar un término, para toda la diversidad de mujeres y las características que tenemos en esa gran variedad. Los retos que existen son diferentes. Hay mujeres que se encuentran en una condición de mejores oportunidades, otras con alguna brecha más significativa, y creo que esa diversidad y esa especificación hay que plantearla también cuando analizamos esto. Eso por un lado. Y por otro lado, los retos y el papel tan importante, Nicole, que se puede estar haciendo desde los gobiernos locales, desde esas políticas públicas cantonales y desde los presupuestos cantonales, que me parece que es de gran relevancia cuando hablamos de eso en el tema de descentralización y de agendas más descentralizadas. Creo que ahí su experiencia, tanto en lo local como en lo nacional, nos va a permitir un rico análisis para continuar aprendiendo y continuar avanzando en este tema tan importante. Así que la escuchamos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Carla. Sí, vos tocas un punto muy importante que es la interseccionalidad, ¿verdad? Muchas veces se cree que cuando hablamos de mujeres, por ejemplo, que es el tema que nos trae hoy acá, hay un modelo estándar de mujer, ¿verdad? Y que las acciones y las políticas deben ir direccionadas a un solo modelo mujer, cuando la realidad es totalmente distinta, ¿verdad? Las mujeres desde esa interseccionalidad, y voy a ponerme de ejemplo, yo soy mujer, soy joven y soy persona con discapacidad, ¿verdad? Entonces vivo la interseccionalidad desde tres grupos distintos que han sido también históricamente vulnerabilizados, ¿verdad? Y las necesidades que tengo yo como mujer, persona joven y persona con discapacidad, no son las mismas necesidades que tiene una mujer adulta mayor, indígena, en una condición socioeconómica baja, ¿verdad? Entonces, entender esa interseccionalidad para poder direccionar las políticas y acciones que se generen es muy importante. Y la pandemia, como ya lo comentó doña Ana, trajo a colación, puso a la mesa lo que nadie nombraba y lo que nadie visibilizaba, ¿verdad? Que son esas brechas de desigualdad que hemos tenido las mujeres durante años. Les voy a poner un caso específico de las mujeres con discapacidad. El acceso a la información para las mujeres sordas, por ejemplo, en todo este contexto de pandemia. Ha sido muy difícil llegarle a las mujeres sordas con la información relacionada a toda la atención de la pandemia, porque nunca se había puesto sobre la mesa generar información accesible para todas las personas, ¿verdad? Entonces, en tema de salud, las mujeres con discapacidad están teniendo menos acceso a esa información. Y ese es uno de los tantos ejemplos que podría darles hoy, ¿verdad? Que yo creo que no nos alcanzaría la noche para exponer. Y en el contexto de los gobiernos locales, el gobierno local tiene un rol esencial, porque el gobierno local, su objetivo es el desarrollo y bienestar de las personas habitantes del cantón, ¿verdad? Y ese rol está ligado a que los gobiernos locales tienen un mayor acercamiento con las comunidades, un mayor acercamiento a las necesidades de las personas de las comunidades. Y ese acercamiento lo que tiene que permitir direccionar y generar las acciones y políticas a atender esas necesidades. Pero desde una perspectiva, vamos de nuevo a traer la palabra a colación, desde una perspectiva interseccional, inclusiva, que realmente involucre a las personas desde esa interseccionalidad. Y en este caso las mujeres tenemos un rol esencial en la toma de decisiones desde un gobierno local. No es el hecho de que solo nos consulten, ¿verdad?, para generar una política o una acción, es que realmente nos hagan partícipes de todo el proceso, desde la formulación de una política pública hasta el desarrollo, la ejecución y el seguimiento de la misma. O sea, que podamos desde esa vivencia propia que nos pasa por el cuerpo
todos los días, ¿verdad? Desde esas necesidades que tenemos todos los días, podamos realmente aportar y darle esa dirección a las políticas y acciones que genera el gobierno local. Entonces yo creo que aquí es esencial que las autoridades, los gobiernos locales realmente hagan partícipes en las mesas de trabajo, en las tomas de decisiones a las mujeres. Somos el 50% de la población y tenemos que estar ahí. Es que no es que nos lo tienen que dar por caridad o por un favor, ¿verdad? Es que realmente tenemos que estar en todos los procesos. Entonces acá el gobierno local tiene que tener pues esa visión de derechos humanos porque precisamente es su rol, ¿verdad? Direccionar el bienestar y desarrollo de todas las personas. Es importante y quisiera acotar acá, y esto es algo que siempre lo decimos las mujeres que luchamos por nuestros derechos. Luchar por los derechos de las mujeres es luchar por derechos humanos. Y eso es muy importante traerlo en un momento donde seguimos pidiendo igualdad. Voy a dar unos saluditos que nos han dado acá para darle la palabra a doña Ana para que pueda sumarle aquí a doña Nicole su reflexión. Dice aquí, bueno, doña Margaret Simpson, una lideresa afrocostarricense allá en Limón, nuestra querida Margaret, compañera en el Consejo de Mujeres, le mandamos un abrazo enorme, una mujer sororidad que siempre también está buscando bienestar para todas y para todos en esa hermosa provincia del Caribe. También un saludo, dicen aquí, para doña Carla Prendas, Anthony Fallas Jiménez. Saludos, doña Carla. Una gran voz en temas de liderazgo femenino. También me la saluda doña Ana Contreras. Nos acompaña también Marcela Rodríguez. El doctor Josué Aguilar, un saludo para el doctor, que siempre también nos acompaña. Aquí es importante también sumar a las masculinidades positivas en esta construcción conjunta, porque insistimos, son derechos humanos. Es importante hablar un poco de estadísticas y demás, pero doña Carla, dígame. Sí, no, un saludo a la señora vicealcaldesa de la Municipalidad de Cartago, que está por acá, y también vi a la estimada Alba Quesada, ¿verdad? Era un placer verla por acá, gracias por estar. Y por supuesto un saludo a don Rodrigo Zamora, que también nos está acompañando. Don Rodrigo, Buenísimo, don Rodri. qué gusto saludarlo por acá. A Ana Contreras y a Vanessa Castrillo, a José Chávez, en fin, a todas y a todos, un placer que estén por acá y un gusto saludarles. Entonces también quería sumarme a Un saludo al jefe, el presidente de la Cámara, don Rodrigo Zamora, también otro extraordinario hombre con masculinidad positiva que cree fielmente en el liderazgo de las mujeres y confía fielmente. Doña Ana. No, una breve reacción antes de que Nicole nos deje, porque Nicole ya nos anunció que ella tiene ahorita sesión del Consejo y la necesitamos ahí. Del Consejo Municipal. A ver, efectivamente, digamos, uno tendría que hacerse la pregunta digamos, yo haría dos preguntas. O sea, una, ¿qué pasaría si hoy no tuviéramos tantas mujeres en los consejos municipales? ¿Verdad? Y los tenemos hoy porque hemos ido logrando avanzar de cuota a paridad en ese nivel. Lamentablemente, en los puestos de decisión unipersonales todavía no logramos que se aplique esa participación más equitativa de mujeres y hombres, pero en los otros espacios, aunque no es exactamente igual, pero ya tenemos muchísimas mujeres, ¿verdad? Y bueno, yo soy una banderada más de un piso mínimo que de un máximo. Entonces, yo siempre me incliné más por una alta cuota como la que llegamos a tener, que era un 40%, más, ¿verdad? Que era una fuerte cuota, era una de las cuotas más altas que se habían implementado, pero un piso, de ahí no bajar, o sea, simplemente para garantizar que haya una voz, ¿verdad? Que haya una posición de un sector, en este caso la mitad de la población, que pudiera posicionar su visión de vida, sus propuestas, sus necesidades. Entonces, bueno, yo la pregunta que digo es, bueno, ¿qué pasaría si no hubiera tantas mujeres hoy ahí? Uno tiene, ya sabemos, hay calidad de calidades en hombres y mujeres, así que olvidémonos de que si hay buenas y hay malos, o sea, hay malos y buenos en ambos sexos, en puestos de decisión. El punto está en que yo quisiera pensar
hacia adelante en que estos temas, por ejemplo, el tema de las políticas de cuidado, se coloquen bien, porque tiene que estar siendo un tema hoy en todas las discusiones, digamos, de toma de decisión, en cualquiera que se plantee esta. Nicole planteaba la del gobierno local, bueno, en ese nivel. Pero entonces, estos temas tienen que salir porque le han apretado la vida a hombres y a mujeres, pero le han apretado la vida a muchas mujeres para pues, seguir cumpliendo su rol. Sobre todo en el nivel local. En el nivel local hay muchas mujeres que todavía siguen haciendo un montón de tareas en el nivel comunitario y que ahora en crisis han tenido que ver y salir por el agua, la comida, porque están apuntadas en mil cosas, ¿verdad? Y además de eso, cuidar la casa y además de eso, ir y no faltar a la reunión y además de eso, estar jugando en los ambientes políticos que no son nada sencillos, ¿verdad? Y lo sabemos. Entonces, eso nos pone en desventaja, es menos tiempo, es menos calidad de tiempo, ¿verdad? Los hombres suelen tener todavía más disponibilidad. Si quieren dedicarse a ver el partido de fútbol, uno los deja que vean el partido de fútbol y no se mete porque además uno ese tiempito también uno la atesora para una, ¿no? Entonces, bueno, pero al revés, si nos quisiéramos ir y él no quisiera que nos fuéramos, quién sabe si nos la dan con tanta complacencia. Entonces, son conquistas que hemos tenido. Tenemos esas conquistas logradas, no hay que perderlas, hay que aprovecharlas, pero también con conciencia de género, que yo ahí quería llegar. Entonces, no es estar por estar, ¿verdad? Yo soy una abanderada de las luchas feministas, que lo soy. Ya sabemos que feminismos hay muchos, hay de distintos extremos y posiciones. Yo soy de género inclusiva, porque yo soy de las personas que creo que las mujeres tenemos que estar, porque efectivamente es un derecho, ¿verdad? No es un asunto, como decía Nicole, que si quieren, no es que tenemos que estar porque somos la mitad de la población vista de esa manera, hombres y mujeres. Ok, muy bien, pero no era porque nosotros éramos el fin, era porque nuestra hipótesis, y la sigue siendo, y la del movimiento feminista, es que íbamos a contribuir con nuestra mirada y con nuestra visión de mundo y con nuestro hacer por un mundo mejor, más igualitario, más justo, más de todo, ¿ok? Esa es la hipótesis. O sea, ¿por qué queríamos estar ahí? Por derecho, pero también porque se supone que nosotros contribuimos a un mundo mejor y lo podemos contribuir a hacerlo mejor. Entonces, no es estar por estar. Y si estamos ahí, el tema es que ojalá, y eso cuesta, pero que cada vez tengamos más conciencia de género, porque no tengo yo por qué estar ahí sin conciencia de género, o sea, sí puedo, y ahí, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, si yo estoy ahí, a ver cómo llevo la agenda para que más mujeres estén mejor, para que haya un mundo mejor, ¿verdad? Yo no quiero dejarlo solo en la agenda de mujeres, sino hay un mundo mejor. Pero la agenda de que nos está preocupando, porque hay más mujeres que les está costando hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy, con mayores libertades y con muchas oportunidades, eso lo necesitamos para todas y para todos. Ahora, hay muchas que no lo pueden hacer. Entonces yo tengo que ver cómo aprovecho esos espacios de poder, esos espacios en los que yo tengo voz, a veces tengo hasta poder de decisión, para hacerlo mejor. Y ahí verme como un medio. Yo soy un fin, sí, pero no es eso lo importante. No era estar ahí por estar, no era o conquistar espacios. Era porque nosotros teníamos algo que decir, algo que contribuir, algo que proporcionar, que a la mitad del mundo se le perdía, perdón, a la mitad de los que tomaban decisiones se les perdía y al mundo se le perdía, simplemente porque no estábamos, ¿verdad? Y porque todavía estamos en menor medida. Entonces, pero estemos para hacer el bien y para tener conciencia de género y para estar muy bien preparadas en todo. No es solamente para llenar el asiento, es realmente para hacerlo mejor. Coincido totalmente con esto que señala doña Ana Isabel, y yo a esto agregaría para poder sumar también los aportes de Nicole antes de que tenga que irse a sesión del Consejo Municipal, que digamos hay varios contenidos estructurales importantes que debemos de analizar en esa interseccionalidad que mencionabas, Nicole. El tema de la economía y las mujeres, ¿verdad? Sabemos que el reto aquí es lograr una autonomía económica para las mujeres. Y en esa variedad de autonomía económica es el reto del desempleo, ¿verdad? Que se generó, en donde las mujeres hoy tienen la mayor desventaja de haber quedado fuera del mercado laboral, fuera de la formalidad, y que muchas pasaron al estrato de pobreza, en su mayoría, tiene rostro de mujer la estadística de pobreza, que las que estaban en pobreza pasaron a pobreza extrema,
bueno, ¿qué está pasando ahí para poder atender esa condición que me parece necesario hablar de eso cuando hablamos de reactivación económica y generación de empleo? Tenemos que verlo, como decía doña Ana, con perspectiva de género y no es una cosa aparte. Tenemos que lograr esas políticas y esas acciones en esa economía de reactivación del país con una perspectiva de género, considerando las variables de desempleo, de pobreza y pobreza extrema hacia una autonomía económica más que un asistencialismo. Entonces, esa es una variable o un contenido importante. Nicole, los temas de los femicidios, de los feminicidios, de la violencia sexual, de la violencia psicológica, ahí está, se ha avanzado grandemente, pero a mí a veces me preocupa tanto que es de pronto tan normal últimamente estar escuchando que se perdieron, que ahora con la ley de acoso callejero pues lo tenemos ya más claro de que es un delito, pero que es tanto que ahí está, ese es un gran factor estructural. Y podríamos hablar de otros temas como las brechas digitales y la falta de oportunidad en esa nueva normalidad que hoy tenemos y las mujeres que no tienen esas oportunidades que realmente las aparta de todo lo que está pasando a su alrededor, considerando como ese eje fundamental. Bueno, son barreras estructurales, pero además las mujeres deberían estar en la toma de decisiones en todo nivel, en la asociación de desarrollo, liderando cooperativas, estando como síndica, siendo más alcaldesa, siendo más diputada, más presidentas de la República, pero tenemos grandes barreras estructurales. Ahí menciono algunas, me gustaría escuchar tu opinión, Nicole. Claro, de hecho ahora para el 8M yo hice una columna donde mencionaba que tal vez para muchas personas el que en la Constitución del 49 se reconociera el derecho a las mujeres al sufragio, ya ahí se estaba garantizando los derechos políticos de las mujeres. Y entonces yo cuestionaba, porque me gusta mucho cuestionar, yo hacía una pregunta y decía, bueno, desde entonces y hasta la fecha, ¿cuántas mujeres han sido presidentas de la República? ¿Cuántas han sido presidentas de la Asamblea Legislativa? ¿Y cuántas han sido presidentas nacional de juventudes? Y entonces cuando nos cuestionamos eso y vemos los números, ¿verdad? Nos damos cuenta que en 72 años no hemos avanzado prácticamente nada en derechos políticos hacia la mujer. Entonces, ahí es donde tenemos que poner sobre la mesa, ¿verdad? Estos temas, porque son transversales. Es que no es que las mujeres están por un lado y las personas con discapacidad están en otras y los hombres están en otros. No, es que todo es transversal. Y cuando estamos en los espacios de toma de decisiones, como bien lo comentó doña Ana, no es estar por estar. Si llegamos a esos espacios es para realmente abrir el camino y romper las brechas de género y las brechas de desigualdad, porque tuvimos la oportunidad, tuvimos ese, yo le llamo a veces privilegio, siendo privilegiada y puede incidir en esos espacios. Entonces, aprovechemos estar en esos espacios para realmente romper con todas esas brechas y poderle abrir el camino de las que vienen, ¿verdad? Porque no pensemos en lo presente, solo en nosotras, ¿verdad? En las que ya estamos, sino pensar también en las que vienen, que necesitan llegar y tienen que estar ahí. Nicole, una reflexión, porque sabemos que te tenés que retirar para asistir a la labor. Una reflexión de 2 minutos para que podamos cerrar este espacio y podamos liberarte y pueda asistir a su compromiso. Reflejado siempre en este camino a la igualdad y en esta sororidad tan buscada, porque si en efecto a veces tenemos esas mujeres que decimos, mujeres exitosas, mujeres emprendedoras, mujeres que hacen camino, creo que es importante traer acá también, y lo hemos dicho en otros foros, no dejar a nadie atrás. Y eso es parte de lo que pues me gustaría que pudiera cerrar con esta parte inclusiva que has defendido en estos 30 minutos. Bueno, sí, no dejar a nadie atrás. Yo creo que esa frase no es solo lema de las Naciones Unidas, sino también lema eh, a nivel personal, porque yo siempre he pensado en que precisamente la labor de las personas que estamos en el activismo y también de las que estamos en los espacios de toma de decisiones debe ser direccionada a eso, a no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Entonces yo creo que la reflexión es que tengamos muy presente esa frase,
que nombremos y visibilicemos lo que nadie nombra y lo que nadie visibiliza, que aprovechemos los espacios en los que estamos para levantar la voz y poner sobre la mesa los temas que nadie ha querido poner sobre la mesa, ¿verdad? Y que solo el hecho de que ya se empiece a hablar de un tema es ganancia. A veces a mí me preguntan, Nicole, para usted, ¿qué es lo que más le ha generado satisfacción? Y yo siempre digo que es que se empiece a hablar sobre los temas, porque hemos tenido un rezago en tema de derechos humanos, porque nunca se quiso hablar de derechos humanos. Y ahora que se está comenzando a hablar, ya es ganancia, porque ya nos pone a reflexionar, nos pone a interiorizar y nos pone a querer transformar, ¿verdad? Lo que se ha venido haciendo mal. Entonces, creo que esa sería la reflexión que traería y a las mujeres que no dejemos de levantar la voz. Yo creo que el que estemos aquí en estos espacios, el que tengamos derechos, que como lo comentaba doña Ana, hay que reconocer lo que se ha logrado, ¿verdad? Si tenemos esos logros, pues aprovechémoslos para seguir posicionando el tema de género y seguir rompiendo con todas esas brechas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y de verdad, ya ahora sí la desocupamos para que pueda volver a su compromiso. Muchísimas gracias, Nicole, un placer. Esperamos tenerla pronto en otro espacio para seguir hablando, porque como lo trajo doña Ana en materia de economía de los cuidados, creemos profundamente que ese es el elemento potenciador hoy de poder integrar a las mujeres no solo en la formalidad laboral, sino en la desprecarización de roles y funciones que hoy no necesariamente también están siendo remunerados. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Antes de que te desconectes, Nicole, el tema de la interseccionalidad y el tema de la mirada múltiple, digamos, me parece que es muy relevante y que debe de estar muy incorporada. Porque a veces tendemos solamente a ver lo que pasa con las mujeres y creemos que solo le pasa a las mujeres. Y no, le pasa a los hombres también y le pasa de manera diferenciada. Y cuando Nicole plantea, que es una bandera de ella muy clara, el tema de las personas con discapacidad, es una buena forma. Podemos hablar de otras, pero eso es una buena forma. O sea, porque no todos estamos igual, en las mismas condiciones, en las mismas situaciones. Entonces, una buena recomendación que se puede hacer es para las mujeres en la lucha por espacios, por tener voz, por hacer cosas, es permanentemente examinar la situación de manera diversa. Hombres, mujeres, comenzar por eso. Metodológicamente siempre se recomienda. Diferencie hombres y mujeres. ¿Qué es lo que pasa con ese todos? Todos los que están en la municipalidad, todos los que están trabajando recogiendo basura, ¿cuántos son hombres, cuántos son mujeres? ¿Quién hace qué? Para saber, porque pueden estar más o menos igual, pero ¿en qué tareas están? ¿En qué nivel de jerarquía, de responsabilidad, de tarea más minuciosa, menor? Y la otra es qué circunstancias personales tienen. Entonces ahí es donde entra, bueno, entonces son personas con discapacidad, ¿qué tipo de discapacidad? Porque no todas son las mismas, o sea, efectivamente hay una diversidad y entonces no son todos meterlos en una bolsa y todo, para todos es una misma política, para todos es una misma medida, o nos imaginamos que todos están padeciendo X cosa igual. No, esa mirada, eso es algo que creo que sí tenemos que mejorar un poco porque creo que en aras de también, en campo de las mujeres, en aras de tratar de hacer más, ayudar y coayudar y seguir abriendo camino, ¿verdad? Como decía también Nicole en otra columnita que escribiste esta semana, que reconocías el trabajo de que nos han antecedido muchas mujeres por siglos, ¿verdad? Es que esto no se hace de la noche al día, ¿verdad? Ya quisiéramos, pero no se hace de la noche al día. Entonces, hay que reconocer el camino, hay que reconocer los pasos dados, hay que saber que tenemos que afianzarlos bien, algunos ya no los pueden echar atrás, pero también hay que reconocer que hay que mejorar un poco porque no es solamente ver a las mujeres. El tema de la jefatura de hogar, el tema de pobreza es otra, ¿sí? Son circunstancias distintas a los de los hogares jefiados solo por mujeres que hogares jefiados con dos, más allá de quienes sean los dos, ¿verdad? Una mujer y alguien más, o sea que hay dos o más personas proveyendo a la casa. Sí, pero son cualitativamente distinto, cuantitativamente también, pero hay que saberlo diferenciar porque no puede ser que hagamos, que ya ha pasado, y eso ha sido estudiado, puede ser que estemos pensando que estamos haciendo una política para favorecer a las mujeres y más bien las estamos
poniendo en una situación difícil, ¿verdad? Entonces, podemos otro día hablar de eso. Entonces, yo la recomendación que siempre trato de colocar para mujeres que trabajamos y que nos interesa en esto es ser un poco más rigurosas en el análisis, en el planteamiento, porque no es solamente la bandera. Puede ser que estemos afirmando algo y no solamente le pasa a las mujeres ni que son las más afectadas. Y a nosotras nos interesa lo que le pasa al mundo, no solo lo que nos pasa a las mujeres. Entonces, si a mí me matan a mi hijo porque las pandillas están en la calle y porque los hombres son los que más mueren, son ellos los que mueren. Y es una situación de género, es una situación de género la que se está viviendo y mueren más los hombres. Bueno, a mí me interesa contribuir a mejorar eso. Yo no quiero que los maten en la calle, ¿verdad? Como no quiero otras cosas, podemos poner otros ejemplos. Pero entonces yo me estoy ocupando de las problemáticas distintas. Y para eso sí tengo que agudizar un poco mis lentes. Así como hemos pedido tener los lentes de género, tenemos que tener lentes de la interseccionalidad, de la sectorialización, una mirada un poco más compleja para poder hacerlo mejor. Porque lo que queremos es contribuir haciéndolo cada vez mejor. Muchísimas gracias, doña Ana, muchísimas gracias, de verdad, trae una valiosa reflexión y eso lo hemos hablado en distintos espacios también, doña Ana, cuando hablamos de cómo poder llevar a las mujeres a situaciones de empresariedad y cómo poderlas sostener y cómo poderlas llevar a ser sujetas de sostenibilidad en esos procesos. Doña Nicole, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches y la esperamos pronto. Queda pendiente la invitación para que sigamos hablando. Yo creo que este mes de marzo no debería ser el único de seguir hablando de mujeres. Todos los meses tenemos que seguir hablando de mujeres, con diferentes mujeres, como lo decía Ana, con diferentes lentes de mujeres en diferentes posiciones. También lo ha traído a veces, lo ha traído Carla en otros espacios, traer a las mujeres rurales, a las mujeres costeras a conversar. Aquí el tema de mujer es un tema estructural, es un tema donde tenemos que realmente ingresar y ver con lupa desde la tecnología, desde las brechas jurídicas, desde el financiamiento. El tema de financiamiento es de no acabar. ¿Cómo financiamos a las mujeres? ¿Cómo podemos atenderlas? Decía Ana, atenderlas diferentes según sus necesidades. Qué difícil. Y qué difícil generar política pública para sumar a todas las mujeres. En su momento también hablamos de las mujeres privadas de libertad, que cumplen con características todavía mucho más vulnerables que las que de pronto están con las mujeres que están en pobreza extrema. En fin, podemos traer la economía de los cuidados, que me parece importante que lo desarrollemos. Creo que es un buen paso para empezar a ver una pospandemia. Creo que es un buen paso también para poder determinar roles que se encuentran hoy sumados en nuestras cargas y que son impuestos invisibles que generamos las mujeres y no contributivos de pronto a ciertas cargas que hoy se están pues pesando en los hombros de nosotras mismas. El tema de la salud mental es un tema importante también en la economía de los cuidados, porque también tenemos la idea de que cuando hablamos de economía de los cuidados pensamos en redes de cuidado de adulto mayor, niños, personas con discapacidad. Se nos olvida el cuidado de los cuidadores y las cuidadoras, se nos olvida ese aspecto de la corresponsabilidad que hablaba doña Ana con respecto a cómo atender desde el Estado, desde la sociedad civil y desde esta estructura que queremos conformar, esta corresponsabilidad, porque no es solo el traslado de la responsabilidad del esposo ejerciendo la paternidad responsable, sino ese esposo también tiene que salir a trabajar en el caso de una familia de papá, mamá, niños, en el caso de una mujer, madre soltera, cabeza de hogar, a su mamá que tiene de vecina o a sus vecinos. Entonces ahí ya se hace un proceso más social que, bueno, por ende, las mujeres siempre han traído la cultura de la sociedad inmersa por el tema del cuidado y que hemos invisibilizado lo que sería como gran oportunidad económica para poder trasladar en cadenas de valor a las mujeres. Doña Ana, yo quisiera traer este punto porque creo que también aquí podríamos integrar ejes de igualdad de género importantes, donde podríamos construirlo y podríamos visibilizarlo en próximos foros para poder generar hasta los mismos indicadores dentro de las organizaciones privadas. A veces también dependemos mucho del Estado en esto, pero creo que también desde el privado tenemos una cuota pendiente.
Sí, bueno, es un temazo, ¿no? Por suerte que Canades está organizando este segundo encuentro Ujú, y desde la mirada de las mujeres con respecto a la economía de los cuidados. ujú, Eh, a ver, yo con este tema, digamos, yo creo que también nos ha ido un poquito difícil, porque creo que se envició desde el inicio pensando que era una cosa, la red de cuidado estoy hablando, ¿verdad? Estoy ujú, hablando como los orígenes y así como en claves, ujú, pero digamos que la red de cuidado era como casi que un regalo para las mujeres, ¿verdad? Y sobre todo para las mujeres en situación de pobreza. Este, y bueno, había que echarla a andar y punto, era muy fácil y era construir lugares y se iban a llenar solos y se iban a manejar solos. Así, yo lo estoy simplificando mucho, pero la verdad que les digo que no se aleja mucho de la realidad, la simplificación que, digamos, eso lo he visto antes de su origen su origen y su desarrollo. Y yo creo que se tomó muy a la ligera, porque también no estaba posicionado justamente el tema de la corresponsabilidad del cuidado y la importancia sobre todo del cuidado de las personas con visión de género. Entonces, si quizás hubiéramos trabajado un poco más eso antes y durante, tal vez las falencias del diseño y de la puesta en práctica, echar a andar las políticas en torno al cuidado en el país no hubiera generado tantos tropiezos. O sea, al menos nos hubiéramos eliminado unos, porque ha habido tropiezos de distinto orden. Si eso se creó en un gobierno, entonces había que borrarlo en el otro. Esta típica historia terrible que tenemos y que en el campo social es como de todo el tiempo, de toda la vida, ¿no? Ni aunque se deje por ley, ni aunque se deje por ley, fácilmente lo tratan de debilitar y se logra debilitar. Entonces tenemos muchos ejemplos en las políticas sociales en ese sentido. Pero yo me temo que se tomó bastante a la ligera era como lo que podría estar de moda, era lo que era conveniente, no se comprendía bien. Yo me recuerdo incluso los discursos que ven en esos momentos y no se posicionó bien. Y eso es una debilidad cuando uno trata de colocar una política, ¿verdad? Si no está bien, no está clara el por qué, no está clara la importancia, cuesta mucho luego sostenerla. Los vendavales se la llevan. Entonces, yo creo que un problema es que se ha visto solamente de la importancia que tiene el impulsar redes de cuidado, por ejemplo, para las mujeres, y la verdad que es que lo tiene para la sociedad. La venta es al revés, la venta es al revés, lo tiene para la sociedad. Y no era solamente cuidar niños, era toda persona con alta dependencia. Entonces, en esto se nos ha quedado mucho atrás y sabemos los que trabajamos más o menos en esto, se quedó bastante atrás la agenda del cuidado de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, que muy dependientes, porque no todas las personas con discapacidad tienen alta dependencia, ¿verdad? Pero esas otras personas que no son solo los niños, ni niños y adolescentes, sino que eran otras personas adultas mayores y personas con discapacidad, sobre todo, esos son los fundamentales. Y son hombres y mujeres. Nos afectan a hombres y a mujeres, porque seamos los sujetos o porque seamos los que estamos teniendo que ver cómo se soluciona una situación real humana, ¿no? Y eso tenía que ver con la sociedad, porque miren lo que nos está pasando, ¿verdad? Entonces, y ejemplos hay muchos, ¿verdad? Que tenemos muy cercanos cada quien, de que quién estaba a cargo de la abuelita, quién está a cargo de mi mamá, si podía ver a mi papá. No eran solo los niños, no solamente es el problema de los niños, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que hay que teniendo una importancia muy grande para las mujeres, yo creo que hay que tener cuidado de no seguirle poniendo solo sello de mujeres a esta discusión. Esto es una cosa que de nuevo, nos interesa muchísimo a las mujeres, pero nos interesa a la sociedad. Y tenemos que poder colocarlo, ¿verdad? En su real sentido. Ya hay mucha información al respecto, hay mucha, digamos, marco conceptual, hay mucho elemento de discurso, porque eso es una posición, digamos, eso es un trabajo muy grande que se viene haciendo desde los nórdicos para adelante, desde hace ya varios decenios, pero en América Latina también. Y lo que pasa es que yo creo, eso sí, que nuestra clase política y nuestra ciudadanía, nuestra calidad ciudadana, tampoco lo tiene bien colocado. Y ujú. tenemos entonces una agenda muy grande para colocar esto bien, o sea, bien, esto es importante por sí mismo. Esto tiene que ver con el desarrollo de las personas, de todos y de la sociedad. Esto no es un asunto que solo es para las mujeres, ¿verdad? Que además ha tenido entonces problemas de diseño, ¿verdad? Y podemos discutir mucho tiempo esto. Ha tenido problemas de diseño, que era solo para las mujeres
sobre todo para las mujeres, tratando de hacer una acción afirmativa, sobre todo para las mujeres en situación de pobreza. Y ya saben ustedes, ya eso ha ido cambiando, pero ¿cuántos? Son años, años lo que pasó y seguía pasando y era excluyente. Si la mujer, la familia tenía más plata, ¡pum!, fuera, se le iba ese apoyo del Estado solidario. Bueno, eso es un problema de diseño. O sea, en el sistema financiero, nadie haría un programa con estas falencias que ha tenido toda esta política, porque se cuida a quién va, para qué va, cuál es el efecto. Entonces tenemos unas debilidades, ¿verdad? Que a mí me parece que es una lucha que tenemos que dar como mujeres, nos interesa cantidad, pero no es solamente un problema nuestro ni es para nosotras, ¿verdad? Entonces hay que pasar bien el mensaje, así como hicimos de la discusión, que no la hemos logrado todavía, de decir que la violencia hacia las mujeres no era un asunto privado, que era un asunto público. Algo así tenemos que hacer con esto. Esto es un asunto totalmente público, de política pública, de asunto público, social, y tenemos que colocarlo mejor. Y dos, tenemos que hacerlo bien, cada vez mejor. Ya se ha ido mejorando muchas cosas, pero miren, esta política se logra coronar digamos, cuatrienio 2010-2000, ¿qué es? 2008-2012, ¿verdad? Que es el gobierno de doña Laura Chinchilla cuando se logra colocar. Y luego pues se vino para abajo y ha costado mucho sacarlo adelante y sacarlo a reflotar. Y la pandemia, aquí está, miren qué importante que es, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que hacer cuánta gente se ha perdido de estas oportunidades y cuánta gente ha perdido oportunidades por no tener bien montada una red de cuidado y cuánta inversión pública y cuántas voluntades se han sumado para que esto caminara y muchas se han perdido, yo diría, o sea, eso lo podemos estudiar, pero se ha perdido. Las alianzas, gobierno central, gobierno local, no se manejaron bien desde el inicio y se pusieron muy tensas después. Esa alianza era fundamental. Con el sector privado todavía le podríamos estar sacando muchísimo mejor jugo a las alianzas público-privadas para este tema. Y ha habido mucho, mucho problema porque no se le prestó, a mi juicio, el suficiente cuidado, no estaba bien posicionado. Eso es importantísimo, en la economía de los cuidados, efectivamente. Doña Ana, bueno, Carlita, que Carla también tiene compromiso ahora a las 7:10. Es que este tema da para muchísimo y de verdad, Ana, le invito a que más bien replanteemos el poder generar un espacio próximamente para seguir hablando del tema que sí creo que de verdad traemos. Carla, cuando hablamos lo tratamos hoy en un país tan desigual como estamos teniéndolo, que eso es importante. A veces minimizamos esa desigualdad por líneas, ¿me escuchan? Creo que me fui un momento, ¿verdad? Ok. ¿Cómo podríamos mitigar, qué podríamos hacer en efectos de esta construcción que dice Ana de política pública y de unión, de alianzas público-privadas? Porque también hemos minimizado los derechos humanos o los hemos puesto en escalas diferentes según las situaciones. Y cuando hablamos de derechos humanos se nos olvidan estas brechas de desigualdad tan enormes que hay en este país, que hoy estamos 20-80, donde el 20% de la población es la que acumula riquezas y el otro 80% están ahí viendo cómo pueden salvar, cómo pueden esto. Y esto es prácticamente un detonante de un estallido social que hemos visto en países prepandemias, como pasó en Chile, como han pasado en países europeos y demás, y que bueno, pues cayó la pandemia y en ese momento también pues se frenó y que en Costa Rica lo vivimos. ¿Cómo ves a la mujer en ese centro? En ese centro de esa brecha de desigualdad comparada y versus a los derechos humanos. Sí, Monse. Perdón, comparada versus a los derechos humanos. Sí, gracias, Monse. Yo voy a aprovechar como para tratar de responder o dar mi opinión de lo que estás planteando en el marco de conclusión por el tiempo, ¿verdad?, de la otra reunión. Y entonces, bajo ese enfoque de cierre que voy a dar, primero me parece muy valioso estos espacios, yo no quisiera dejar de mencionar estos espacios y que se generan en varias organizaciones, tanto públicas como privadas, porque hablar de esto con información seria, con panelistas como hoy doña Ana, Nicole, vos, Monse, generan
una información necesaria en la población, ¿verdad? Una retroalimentación que me parece que es muy importante. Ahora con tanta noticia falsa, con tanta ambivalencia en temas para fines electorales, en temas tan importantes como estos, yo quiero recalcar que resalto la importancia de estos espacios y me parece que todos esos esfuerzos que se hacen a nivel país para hablar de esto, pues qué bien, porque hay que aprender, hay que informarnos, hay que conversar, hay que escuchar, y eso quiero recalcarlo. Quiero recalcar también el esfuerzo, Monse, que has estado haciendo desde la Cámara para plantear fuertemente el tema de la economía de los cuidados, ¿verdad? Que lo has puesto ahí, que has estado por todo lado y que ahora en marzo está el segundo encuentro en esta dirección y eso también me parece muy importante. Creo que la explicación que dio doña Ana está súper completa, el diseño interno, externo, la importancia de la economía de los cuidados, las debilidades, las fortalezas, como lo dijo doña Ana, o sea, eso es, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo que estás haciendo, Montserrat, para ponerlo, para hablar de temas de igualdad en este contenido, es muy importante. Y yo quiero reconocer ese esfuerzo también, porque es un tema fundamental en esto, ¿verdad? Y qué lamentable es la gente que está en los espacios de sociedad civil, en los espacios de toma de decisión, en el activismo. Qué importante es también reflexionar sobre el esfuerzo como ciudadano que tenemos que hacer para no entrar a bajar el nivel a estos temas cuando vienen los procesos electorales, que además este es un año de un proceso electoral. Entonces, antagonizamos los temas, los desvirtuamos y los confundimos a cambio de lograr unos cuantos votos. Yo creo que ahí hay una conciencia que hay que hacer y es para todos y todas. Porque estos temas no se deben de llevar a ese nivel. Entonces, las personas que están en este esfuerzo son temas que deben de tratarse con la seriedad del caso para poder salir adelante. Y creo que las redes de cuidado, como lo dijo doña Ana Isabel, yo creo que es un proyecto tan importante en el país que celebro siempre, y se lo digo a la presidenta Chinchilla, tenía que posesionarlo una mujer, tenía que traerlo una mujer, tenía que dejarlo una mujer, porque es la integralidad, ¿verdad? Que conocemos que es lo mejor para los niños, tanto hombres como mujeres, para nuestros adultos mayores, para el apoyo para la mujer. Pero qué lamentable en esa reflexión cuando no existe esa madurez de un gobierno a otro o de ideologías para comenzar a desvirtuar programas simplemente porque se planteó por un lado. Yo creo que el país tiene que dar un salto en la madurez de los líderes políticos y de no llevar estos programas tan importantes al nivel que se ha llevado. Recuerdo que hubo una discusión terrible, porque sería terrible la alianza público-privada en las redes de cuidado. O sea, yo no entendí nunca el tema de qué era lo malo de la alianza público-privada en el beneficio de generación de empleo para mucha gente. Entonces yo no entendí, eso fue una discusión que nos tomó algunos años y un desgaste terrible que debilitó y además lo ponían como un acto terrible por pura politiquería desde el Ejecutivo. Entonces, esas cosas uno realmente son tristes porque al final volvemos a caer en el mismo punto y nos damos cuenta que programas como estos hoy son necesarios y volvemos al mismo punto simplemente por la mezquindad de no reforzar lo bueno en la continuidad de una planificación país. Y entonces ahí, en ese punto, yo creo que retrocedemos muchísimo en esa agenda de igualdad, porque pasamos en ese nivel de política bajo, que yo creo que hay que comenzar a hacer la diferencia. Y en esa diferencia creo que las mujeres que están dando un paso hacia estos esfuerzos, tenemos que hacer una diferencia de ese ejercicio político y generar diferencia en cómo lideramos. Y en cómo lideramos creo que hay cosas que hay que defenderlas transversalizadas a cualquier interés partidario, político, donde venga, pero no estamos con el chance mínimo de darnos esas prácticas añejas que nos han llevado a estos temas. Y sí, coincido, que sobre todo afecta a lo social y tiene un impacto negativo en la desigualdad. Y pues sí, ¿verdad? Llegará el momento en que yo espero que ya estas discusiones, y yo espero que no pasen los 200 años, aunque es un tema muy de utopía, muy de sueño, pero creo que así debe ser,
en que estas conversaciones ya sean tan naturales y que no tengamos que hacer esa diferenciación odiosa que yo señalo, que las mujeres, ¿verdad? Porque a uno como mujer tampoco es un tema que le agrade mucho estar hablando aquí, que la desventaja que tenemos, sino yo quisiera hablar de una cosa muy normal como mujer, para mis nietas, para mí mismo, para mis sobrinas, para las que vengan, una cosa muy natural en donde ya estos temas están superados y hablemos de una condición de igualdad de oportunidades para avanzar en un mundo diferente. Yo espero no morir y verlo, y creo que tampoco me voy a cruzar de brazos esperando que llegue de algún lado, sino hay que construirlo y co-crearlo y transformarlo, porque va a ser la única forma. Para la gente que nos escucha, también yo siempre trato de decirlo, la solución no viene de afuera hacia adentro, que a veces tenemos como ese pensamiento, alguien va a traer la varita mágica y nos va a generar la solución a esos problemas. La solución viene de las bases hacia afuera. Entonces, si no luchamos desde mi espacio de trabajo, desde mi espacio donde vivo, desde mi espacio de activismo, desde lo que yo creo, los cambios nunca se van a dar. Entonces, creo que a veces el error en que nos hemos puesto como Estado es que del Estado viene hacia abajo y esperamos todos que venga, y ahí hay un gran error de modelo de atención y de pensamiento. Y las mujeres también tenemos que creer más que viene desde nosotras hacia afuera. Y tenemos que seguir hablando por algún buen momento, creo, en esa diferenciación de género, y hasta que eso se vaya empatando, porque no hay buena economía, no hay adecuada democracia, no hay un adecuado bicentenario de la democracia en este país, cuando estamos teniendo estas grandes diferencias en la igualdad entre personas, entre significativas clases sociales, entre hombres y mujeres. Y ¿verdad? Entonces no es un buen negocio para nadie, no es un buen negocio para nadie. No es paz, no es justicia social, no hay nada si estos temas no son transversalizados en toda una agenda integral de un país y de un mundo. Y bajo ese principio, como mujer, pretendiendo que esa igualdad llegue, y madre de varones y de hombres, necesariamente hay que seguir en esa lucha para lograr la igualdad. Y tiene que ver con todos esos espacios de acción que tengamos como seres humanos. Y tiene que ver con hombres y tiene que ver definitivamente con mujeres. Yo es eso lo que quería agregar, Montserrat. Muchas gracias, Carla. Y me inclino muchísimo y me niego muchísimo a que llevemos esos debates al país en la política que vienen a golpear tanto nuestras agendas de derechos humanos y derechos de mujeres. Creo que también hay que hacer algún pacto de sororidad y juntarnos también con algunos hombres para frenar ya esta desinformación y estos golpes a la agenda, y que no se vale, porque al final va a afectar a las clases también más vulnerables y a las que estamos teniendo algunas desventajas en las condiciones de igualdad de oportunidades. Entonces, agradezco el espacio y doña Ana, qué gusto escucharla y siempre aprender de tanta experiencia y conocimiento. Y Monse, a vos agradecerte por todo el esfuerzo que has hecho durante la pandemia para posesionar varios temas, pero sobre todo el de la economía y los cuidados, que me parece que cuando hablamos de economía social solidaria, ese es un súper aporte en este país y más allá del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querida Carla. Son las 7:10. Voy a generar un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy, para que darles los 2 minutos de conclusiones y poder ya más bien empezar a plantear otro espacio para seguir construyendo este camino hacia la igualdad que tanto necesitamos. La reactivación económica de este país pasa por las mujeres. Así pasa por el rostro de las mujeres. Territorialmente necesitamos descentralizar las acciones del GAN para llevarlas a los territorios donde están las mujeres hoy, generando procesos de resiliencia y adaptación para poder sacar adelante sus comunidades. Doña Ana dice que este proceso es parte de que más allá de lo que tengamos que seguir levantando la voz, aprendamos el mensaje que tenemos que decir y cuál es el mensaje, para cuáles mujeres. Eso es importante. Nos habla de contribuir a hacer un mundo mejor, espacios de poder donde hay algo que decir. El espacio de poder se toma, pero para eso, para saber hacia dónde tenemos que construir para nosotras las mujeres. Nos habla también sobre temas de bueno, nos dice Nicole, no dejar de levantar la voz, esta interseccionalidad de más que tenemos que hacer siempre a lo largo de
la diferenciación de en qué estratos de mujeres estamos, en qué sectores de mujeres estamos, es importante. No permitir retrocesos en las conquistas sociales, dice doña Ana, eso es importantísimo. Nosotras como mujeres tenemos que estar vigilantes de que hoy la política pública sea construida con los mejores derechos humanos en materia de progresividad y no en retroceso de las garantías que tanto pues este país ha defendido en su momento. Tenemos que atender las situaciones de maneras distintas. Debemos hacer análisis con rigor y bajo los contextos necesarios. Ocuparnos, ponernos los lentes de esta interseccionalidad para poderlos tratar. Es un problema estructural de tecnología, financiamiento, brechas jurídicas, reivindicar los problemas de diseño que muchas veces analizarlos a lo largo de estas construcciones, de estos esfuerzos que también han tenido las diferentes mujeres que han pasado a lo largo no solo del legislativo, sino del ejecutivo para poderlo crear. Hoy hablábamos de una política nacional de los cuidados que se firmó la semana pasada y que, bueno, tenemos la ley 7600 también, que en su momento pues también apoyaba muchísimo, y todas estas políticas deberían estar hoy generando esta estructura de economía de cuidados. Analizar y pasar bien el mensaje. Dice Carla, nosotros no podemos, y me rehúso a vivir pensando de que vamos a esperar estos 200 años. Ha sido un foro bastante nutrido, como siempre, y mucho más con expertas, en este caso de Ana y de Carla, que siempre están también defendiendo. Muy agradecida de siempre contar con ustedes en esto. Doña Ana, por 2 minutos, conclusiones. Yo creo que ya no robemos más espacio, nos quedamos con las ganas de seguir conversando, lo que hay tanto que hablar y tanto, y es muy rico. Yo creo que se hace muchísimo bien incorporando agenda de mujeres en estas discusiones, pero como decía Carla, hablando de más cosas, porque es ahí donde se va haciendo camino al andar. Y yo creo, Carla, que bueno, puede ser que 200 años, sí, bueno, no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero a menos de que algo se descubre mientras que estamos todavía vivas, pero el punto es que sí hay cambios, ¿verdad? Yo creo que generacionalmente es bueno ver el camino andado y creo que se pueden dar, sin duda, digamos, con muchas dificultades, pero con muchísimos más espacios que antes. Entonces, tenemos que ser capaces de hacerlo cada vez mejor como mujeres, pero como sociedad también. Así que yo creo que, bueno, tendremos más oportunidades, no sé si por este medio, pero por otros, de seguir hablando, que bien que nos gusta hablar, opinar y aportar, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, mi querida Ana. Muchísimas gracias. Doña Carla, por 2 minutos. Monse, yo me quedo con 3 cosas que se generaron que me parecieron muy importantes. Bueno, todo me pareció importante, pero como con 3 ideas generales que mencionamos entre todas. Y sí, ¿verdad? O sea, de toda crisis hay una oportunidad y creo que hacia ahí es donde hay que centrarnos, hay que ver el análisis, pero darle la vuelta a esa oportunidad y crecer. Entonces, la pandemia planteó, evidenció, nos golpeó en la cara, con un montón de cosas que además dijeron, esto no puede ser, ¿cómo está pasando? Y pues qué dicha, ¿verdad? Porque nos va a permitir con más claridad abordarlo. Entonces me quedo con la oportunidad sin duda. Me quedo con la palabra interseccionalidad en la diversidad de agendas, en la toma de decisiones que hablaba del diseño de las políticas públicas, cantonales, nacionales, acciones afirmativas en legislación, en toma de decisiones del Ejecutivo y en presupuestos. Que se valore esa interseccionalidad porque no aplica lo mismo y creo que hay una variable importante para trabajar y abordar el tema en busca de la solución. Y qué importante es cuando vamos a esos espacios de toma de decisión, ya sea a nivel político o en otros espacios públicos privados, llevar estos compromisos en esa variedad de temas y en esa transversalización de temas como mujeres comprometidas y como muchos hombres comprometidos para poder realmente tener la incidencia. Porque estamos en la lucha de muchas mujeres en los diferentes espacios, pero es para cambiar el mundo. Y para cambiar el mundo hay que estar comprometido con la causa. Y entonces me quedo con esos 3 temas que me parece que son muy importantes para buscar soluciones y creo que el tema por lo menos hoy se habla más, es más consciente y eso también es otra oportunidad. Agradezco siempre el espacio
Y un placer, doña Ana Monse, y un saludo a todas las personas. Buenas noches. Muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Ana. Nos quedamos con este gran mensaje. La sororidad también. Tenemos que seguir construyendo juntas. No podemos dejarnos nosotras de estos lazos y de estas agendas femeninas que tenemos que llevar para seguir trayendo a muchísimas más mujeres a estos espacios de construcción y de causa. De eso, ese es el llamado de este 8M. El pasado 2020, el 8M era de la igualdad, y hablaba de la igualdad, curiosamente, sin saber la pandemia que venía iba a ser tan afectadas nosotras en temas de violencia, en temas de empleo, en temas de informalidad, en temas de pobreza. Así que la sororidad es fundamental, señoras, amigas, muchachas. Sigamos construyendo estas redes importantes. Defendámonos, cuidémonos nosotras, cuidémonos entre nosotras. Eso es importante, eso es importante. Siempre hay espacio para una. Cuando una mujer está en un lugar, ténganlo por seguro que va a haber espacio para otra más. Eso tenemos que tenerlo claro y tenemos que cultivarlo. Bueno, y los invito al segundo encuentro de mujeres de la economía social solidaria. En este caso lo vamos a tratar en el tema de economía de los cuidados. Vamos a tratar temas importantísimos en materia del cuidado y que no podemos dejar de lado. Vamos a tener panelistas de lujo desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, que cerramos con conclusiones importantes de este valioso foro. Vamos a tocar el tema de buenas prácticas. En estos momentos tenemos muchísimas organizaciones de economía social solidaria brindando buenas prácticas. Ahora que hablaba nuestra querida Nicole con respecto al ESCO, para darles una idea, fíjense ustedes que COPEANDE integró en sus procesos de atención de asociados la función del ESCO e incorporó al lenguaje LESCO costarricense un 25% de lenguaje en materia financiera. Eso es lo que hacen las organizaciones de economía social solidaria. Eso es lo que vamos a ver buenas prácticas, vamos a ver también incidencia en la política pública de los cuidados que se firmó la semana pasada, y vamos a tener también procesos de financiamiento, vamos a tener también al Ministerio de Trabajo hablando de la oportunidad de la reactivación económica desde mujeres. Así que no se lo pierdan, va a estar en el streaming de la Cámara por Facebook Live o por YouTube. Está siendo patrocinado por COPEANDE, por Cope Alianza, por COPEMEP, por COPENAE, por FECOPSE y también por el Colegio de Ciencias Económicas, que va a ser el gran anfitrión de esta actividad, porque la vamos a hacer bimodal. Así que los invitamos, por favor, péguense ahí para que vean un poquito y empiecen a conocer cómo podríamos instrumentalizar esta economía para empezar a apoyar hoy no solo a mujeres, sino también a hombres. Esto es un tema de hombres, esto tenemos que ir de la mano y tenemos que seguir construyendo estas acciones desde las masculinidades positivas y también esos feminismos que hoy quieren y desean integrar, igual como lo decía Carla y Ana, pues yo también soy mamá de hombre y espero pues también un mundo donde mi hijo conviva con mi hija de una manera igualitaria y equitativa en sus procesos y acciones, no solo laborales, sentimentales, económicos, sociales y demás. Así que un abrazo, el camino a la igualdad, no lo veamos en 200 años, veámoslo más cerquita. Creo que eso es parte de lo que también la misma tecnología nos está ayudando. Yo creo que estos espacios dicen que la evolución de los animales, nunca entendieron qué tan rápido evolucionó el hombre para cazarlos. Entonces, podemos hacer eso con las mujeres podemos tener esta igualdad mucho más rápida. Hoy la tecnología nos une, hoy la tecnología nos trae, así que veámonos solidariamente, cuidémonos. Apostemos también a esas masculinidades positivas, hombres también, no es cuidado, es construcción. Así que muchísimas gracias, Ana querida, un abrazo enorme, para mí siempre es un placer, maestra, en este tema de género. Mi querida Carla, gracias por esto, y bueno, queda pendiente, vamos a seguir, vamos a ver ahora si en abril hacemos otro, ya para poder ver resultados del foro. Un abrazo, muy buenas noches a todas y a todos los que nos acompañaron en esta hora y media. Saludos a doña Angelina
Angelita, preciosa, doña Angelita de Copecaja, una lideresa preciosa del cooperativismo, un abrazo enorme. Ahí se me quedan un montón de saludos de señoras lindísimas que siempre nos acompañan. Únanse en estos esfuerzos y cuando tengan consultas y demás, pues aquí también abordamos. Así que muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches.